El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, celebró el 6º día consecutivo con 0 homicidios. Este hombre logró que los maras caven en trincheras y se escondan. Usted es del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional. Sí, o sea, claro. ¿Usted es izquierdista? Está obsesionado con un tema en particular que es acabar con el nepotismo. Y yo decía, el dinero alcanza cuando nadie está robando. Cuando llegan al gobierno, roban porque así lo han hecho siempre. Ven la corrupción como algo normal. Son los mismos de siempre y su vieja forma de hacer política. Ahora, solo un segundo, si me permiten. No es la primera vez que Latinoamérica entera se enamora de un nuevo Mesías que promete milagros y que termina convirtiéndose en un tirano. Tras la Guerra Civil, durante casi 30 años, solo 2 partidos políticos gobernaron en El Salvador. Fue en febrero de 2019 cuando por primera vez un candidato ajeno a la Alianza Republicana Nacionalista y al Frente Farabundo Martí por la Liberación Nacional ganó la presidencia del país centroamericano. De padre palestino y madre salvadoreña, Bukele, desde muy joven, estuvo rodeado de un espíritu empresarial. Ya a los 18 años se puso al frente de una de las empresas de familia y posteriormente pasaría al directorio de la agencia de publicidad 4AM, encargada de manejar las campañas políticas del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, partido izquierdista de El Salvador. Partido izquierdista. Usted es del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional. Sí, o sea, claro. ¿Usted es izquierdista? Sí y no, en el sentido de que yo soy una persona de izquierda, en el sentido si consideras que es para mí ser izquierda, que es luchar por la justicia social, trabajar por los desprotegidos, eliminar la exclusión social de la que ha habido en nuestro país, luchar contra lo que en El Salvador no hay capitalismo. La gente piensa que en El Salvador pues es un país capitalista como Estados Unidos, pero ya no hay capitalismo. Pero como empresario... Lo que tenemos, a eso quería llegar, lo que tenemos es un empresario, ¿no choca eso con muchas de los preceptos de la izquierda? Por eso te dije que depende de cómo lo definas, porque en el caso de El Salvador, por ejemplo, lo que tenemos es un feudalismo. Soy una persona de izquierda, si lo considerasen eso sí. Si lo considerasen izquierda en el sentido que alguien pudiera tratar de definirlo como antiempresarial o anti-libertades de expresión o libertades de mercado, libertades económicas, entonces no. Oye, estoy confundido. En ese caso, por supuesto que no estoy a favor de controlar las libertades económicas o de expresión. Precisamente este acercamiento es el que lo lleva en el 2012 a postular con ese partido y a ganar las elecciones para alcalde de Nuevo Cuscatlán, en donde buscó marcar diferencias con respecto a los políticos tradicionales, donando la totalidad de su sueldo a becas estudiantiles. Luego ocupó ese cargo, pero en San Salvador, apoyado por el FMNL, partido que abandonó porque no pensaban en él como candidato presidencial. Es así que el 26 de julio de 2018 anunciaba mediante la red social Facebook que postularía a la presidencia de El Salvador. Gracias a las redes sociales, Bukele no perdió nunca el contacto con sus votantes, y así es como en el año 2018 anunció su campaña y su nuevo partido, el Movimiento Nuevas Ideas. Tras su salida del frente, se posicionó como líder de Nuevas Ideas, un movimiento que no pudo alcanzar su candidatura en 2019 por no inscribirse a tiempo como partido político. Bukele sorprendió al inscribirse como candidato de una formación radicalmente opuesta, la conservadora Gran Alianza por la Unidad Nacional. Ya sabéis que montar un partido es realmente complicado. No basta con un candidato carismático, sino que necesitamos organizar a las bases de afiliados, organizar campañas, etc. Así que, ¿cómo creó su partido Nayib Bukele? Pues de una forma magistral, opando uno que ya existía, tal cual como lo oís. Bukele se afilió a un partido minoritario de derechas, el llamado Gana. Ganó las elecciones de manera holgada con un 53% de los votos totales, rompiendo así el bipartidismo de Arena y el FMLN, que por más de 30 años habían gobernado el país después de la Guerra Civil. ¿Y cuál fue su primer acto político? Pues segundos antes de jurar el cargo, cuando estaba en la tribuna del Parlamento, antes de decir una sola palabra, se sacó el teléfono móvil, se hizo un selfie y lo posteó en Twitter. Bukele encontró en internet un aliado para llegar a las nuevas generaciones, que en parte lo llevaron hasta la presidencia. Se ha convertido en el hombre más joven en llegar al poder en El Salvador, y hoy es el mandatario con uno de los mayores índices de aprobación en el mundo, con 71%. En nombre del pueblo de El Salvador, me complace dirigirme a ustedes por primera ocasión desde esta palestra. Ahora, solo un segundo si me permiten. Estar aquí ante ustedes es un privilegio y un honor que quise compartir con el mundo, ya que el mundo, el nuevo mundo, ya no está en esta asamblea general, sino en el lugar a donde irá esta foto, donde miles de millones de personas están conectadas prácticamente todo el tiempo y casi en todas las facetas de la vida. I guess you guys aren't ready for that yet. But your kids are gonna love it.
Créanme, muchas más personas verán esta selfie que las que escucharán este discurso. Aunque no lo queramos aceptar, la red cada día se vuelve más el mundo real y este formato de asamblea se vuelve cada vez más obsoleto. El mundo ha cambiado y la Asamblea General continúa siendo la misma. Y no es que las Naciones Unidas o su Asamblea General sea obsoleta, aunque vamos en ese camino si seguimos así. Pero tenemos aún la gran oportunidad de aprovechar esta gran red que se está construyendo bajo nuestros ojos, para no solo salvar nuestra relevancia, sino que multiplicarla exponencialmente. O por el otro lado, podemos ignorarla. Todos nosotros, el sistema de Naciones Unidas, los gobiernos, los políticos, etc. Y esperar que nos ocurra lo que le ocurrió a Kodak, a Blockbuster, a los dinosaurios o a los Teen Choice Awards. El señor está obsesionado con un tema en particular que es acabar con el nepotismo que tenía su predecesor Sánchez Serén y lo anuncia con un primer tuit. Un logro de nuestro gobierno es que encontramos la fábrica de empleos. Lástima que la vamos a desmantelar. Hay muchísimos más cargos del buen vivir y los revelamos y destituimos mañana. Y así arranca, vamos con el próximo tuit, porque él da instrucciones así, Pancho. Ya tenemos el próximo. Twitter. Sí, por Twitter. Se le ordena al secretario privado Castro remover de su cargo a José Miguel Ramírez Guevara. Y con ese presupuesto contrate a 3 técnicos de 3.000 cada uno. Guevara contesta de inmediato, señor presidente, le contesta. Miren esto. Favor abrir las 3 plazas de técnicos de informática a concurso público y con los 25 genial, Pancho. Compre una cafetera para trabajar hasta tarde. Le dice el presidente y ponga de su salario para pan dulce. Cuando llegan al gobierno, roban porque así lo han hecho siempre. Ven la corrupción como algo normal. Son los mismos de siempre y su vieja forma de hacer política. Porque el dinero alcanza cuando nadie roba. Todo esto puede parecer un eslogan muy simple, pero era algo totalmente nuevo en la política de El Salvador. Para que os hagáis una idea, de los últimos 4 presidentes que ha tenido este país, 3 han estado envueltos en escándalos de corrupción millonarios. Así que el hashtag devuelvan lo robado sonaba como música celestial para los salvadoreños. Ustedes decidirán cómo quieren ser gobernados, porque hoy tendremos un gobierno del pueblo, para el pueblo. Presidente Nayib Bukele llega a la mitad de su mandato con un nivel de aprobación del 85%, según una encuesta del periódico La Prensa Gráfica. Un sistema rápido, él actúa rápido, no anda con tanto burocracia. Yo lo apruebo, pienso que ha hecho buenas obras. Algo está cambiando. Su gobierno asegura que este se debe en parte a que ha sido exitoso en el manejo de la pandemia. Ha logrado un crecimiento económico de sobre 10%, uno de los más altos de la región centroamericana este año, además de bajar los homicidios de 10 por día a solo 3. Tenemos que reconocer que Nayib Bukele ha sido capaz de atraer donaciones millonarias gracias a su estilo incorruptible de hacer política. Por ejemplo, la fundación de Warren Buffett donó $25 millones a la policía salvadoreña. En ocasiones normales, casi todo ese dinero habría ido a parar a los bolsillos de algún político. Esos $25 millones han pagado el primer centro de investigaciones forenses de El Salvador. Por primera vez en la historia de este país, la policía podrá hacer estudios de ADN para resolver los crímenes. Somos el único país del mundo que no está en emergencia. El único país del mundo que por sentencia decretó que se acabó el COVID-19. El gobierno de Bukele recibió el apoyo de los ciudadanos a la hora de afrontar la pandemia, tras anunciar la exención de pago durante 3 meses de servicios básicos como el agua, la luz e internet para toda la población. Lo importante es la salud y eso es lo que estamos viendo ahorita, que él está cuidando por nuestra salud y gracias por eso. Yo digo que está bien las medidas que él ha puesto, porque sí, favorecen. Para que os hagáis una idea, en el momento en el que hacemos este vídeo, El Salvador tiene ya al 14% de la población vacunada. No es que sea un número espectacular si lo comparamos con Estados Unidos o Israel. El Salvador está muy por encima de otros países, algo más aventajados como podrían ser Argentina, Panamá o Colombia. En el caso de San Salvador, en los últimos meses han más de 3.000 personas en lo que va del año. ¿Por qué? Bueno, Jorge, la verdad es que nosotros en El Salvador tenemos es una violencia muy grande. Sí, ahí puede acusarse mucho de amarillismo, de sensacionalismo, pero la realidad es que la crisis que tenemos es real. Tenemos una crisis de violencia que no empezó ahora, tiene muchos años, producto de una secuencia social que probablemente algunos dirán que tiene 200 años de estarse gestando, otros podrán decir que tendrá menos, pero la realidad es que nuestro país tiene un tejido social roto. Las maras han sometido por décadas a los salvadoreños a la violencia, convirtiendo a El Salvador en el país con la mayor cantidad de homicidios por cada 100.000 habitantes de América Latina y con una de las tasas más altas en el mundo. En El Salvador muere más gente asesinada que en accidentes de carretera. Hablamos del país de las maras. Y diréis, ¿pero qué son las maras? Pues son bandas callejeras ultraviolentas. Normalmente se dedican al narcotráfico y sus miembros se distinguen entre ellos porque suelen llevar el cuerpo lleno de tatuajes.
lo que ocurre, la violencia que ocurre en su país es culpa de los Estados Unidos. Me refiero a pandillas y a que aquí se consumen muchas de las drogas que pasan por El Salvador. No, la verdad es que Estados Unidos pues es como un sol y nosotros somos como planetas casi, ¿verdad? Entonces obviamente todo lo que pasa en Estados Unidos va a influenciar a El Salvador. Pero la culpa de nuestro problema la tenemos nosotros. Pero los problemas nuestros los tenemos nosotros. Me dijo alguien una vez, no puedes echarle la culpa al otro porque tú nunca lo vas a poder solucionar. Tienes que echarle la culpa a tú mismo. La realidad es que El Salvador no ha hecho las cosas bien. En nuestro país ha estado plagado por corrupción toda la vida. Yo sí, me decían en Nuevo Cuscatlán, me decían, ¿cómo le alcanza un dinero en un municipio tan pequeño? Y yo decía, el dinero alcanza cuando nadie está robando. Según el gobierno, la Mara Salvatrucha y Barrio 18, entre otras pandillas, tienen cerca de 70.000 integrantes en el país. Y ahora que la violencia de las pandillas ha regresado con fuerza, el presidente Bukele, apoyado en la Asamblea Legislativa en la cuenta con mayoría, adoptó 3 polémicas medidas. La primera de ellas, por ejemplo, busca sancionar a cualquier medio de comunicación que reproduzca o transmita mensajes o comunicados originados o presuntamente originados por las pandillas. La segunda medida del gobierno salvadoreño se dirige a detener las propagandas de las pandillas. Por último, la tercera medida aprobada por el gobierno de Bukele busca atacar principalmente la financiación y los bienes de las pandillas. Concretamente, esta tercera iniciativa autoriza al Estado salvadoreño a utilizar aquellas armas, dinero, bienes que han sido incautados a las bandas. Bukele aseguró en Twitter que con esta medida se busca utilizar los propios recursos de las pandillas para combatirlas. Pero este hombre logró que los maras caven trincheras y se escondan, se trepen a los árboles y queden horas en los árboles para que la policía no los pueda encontrar, se rasguen los tatuajes y se los quieran sacar, a medias obviamente, para no ser reconocidos. Están teniendo terror los maras. La iniciativa fue dada a conocer con una de las ya famosas imágenes en la que se veía cientos de presos amontonados en el suelo, esposados, semidesnudos y sin mantener ningún tipo de distancia entre ellos, pese a la pandemia. ¿Hay hacinamiento? Mira, en las cárceles bonaerenses hay hacinamiento porque todos piden acercamiento familiar. Entonces los mandan a cárceles urbanizadas, ¿sí? Que estén cerca de zonas urbanas, para que estén cerca de su familia. Porque piden acercamiento familiar. Te cagaste en tu familia antes de caer en cana, saliste a afanar y ahora pensás en tu familia. ¿No es cierto? Hubiese pensado antes, hermano. Lo mismo pasa con los maras. Ahora se quejan. Lo hubiesen pensado antes, muchachos. Fue duramente criticado por organizaciones de derechos humanos. Sin embargo, miles de salvadoreños celebraron y felicitaron al gobierno por endurecer su postura ante las pandillas. ¿Está funcionando esta política de la mano dura? Pues por el momento parece que sí. Y ahora ya saltaron los derechos humanos que están siendo detenidos con excesiva utilización de la fuerza, que las condiciones en las cuales están encarcelados son infrahumanas y toda la mar en coche que los organismos internacionales de derechos humanos al toque, en el momento, salen a criticar cuando encarcelás o detenés a un delincuente, pero nunca, jamás, loco, jamás vi que salgan a defender y a reclamar a una víctima de un delincuente. A la víctima del delincuente les recontrarresoba la quena, no les importa nada. Están para defender delincuentes porque ese es su negocio. En los últimos años, la cifra de asesinatos disminuyó. En 2021 se situó en 1.140, menor que la registrada el año anterior, 1.341, y la más baja desde el fin de la guerra civil, que fue de 1.192, según cifras oficiales. Pero en el mes de marzo de 2022, los homicidios volvieron a dispararse y Bukele ha dado un paso más en su ofensiva contra las pandillas. Les juro por Dios que no comen un arroz y vamos a ver cuánto tiempo duran. Y no me importa lo que digan los organismos internacionales, que vengan a proteger a nuestra gente, que vengan a llevarse a sus pandilleros, si tanto los quieren. Eres la enfermedad y yo la cura. Está perfecto lo que están haciendo, está perfecto. La otra vez estaban criticando porque a un mara lo detuvieron y tenía un ojo negro. Se habrá resistido y hubo que calmarlo. No estaba molido a palo el tipo, no estaba sin dientes, chorreando sangre, 2 ojos cerrados. No, un estate quieto le dieron. Y eso es algo que la gente no entiende y se lo podés reducir sin lastimarlo. Y yo invitaría a esa gente que te dice eso a que intente reducirme a mí. Que soy una persona de talla normal. Pero yo sí te voy a lastimar. A ver si te resulta fácil reducirme a mí sin lastimarme cuando yo te intento lastimar. A golpes de puño, patadas, codazos. Se te va a complicar bastante. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, celebró el 6º día consecutivo con 0 homicidios. Además, el jefe de Estado informó que a 32 días de la implementación del régimen de excepción ya se registraron 19.720 detenciones de miembros de estructuras criminales. Otra de las estrategias de Bukele para acabar con la violencia ha sido la negociación. Bukele ha negociado con la Mara MS-13 a cambio de una reducción de los homicidios y apoyo electoral. A ver, ¿qué pasó? Este periódico ha presentado documentos filtrados que mostrarían detalles de esta negociación. Ambas partes han negociado lo siguiente: privilegios a los miembros de las maras que están en la prisión a cambio de reducción de asesinatos
y apoyo a Bukele en las próximas elecciones. Como os podéis imaginar, todo esto choca con las promesas de campaña de Bukele, que aseguró que nunca negociaría con delincuentes. Sin embargo, periodistas locales han denunciado que el mandatario llegó incluso a negociar con estos grupos y Estados Unidos sancionó a 2 miembros del Ejecutivo salvadoreño a finales del año pasado por negociar en secreto con el crimen organizado. No, God! No, God, please, no! ¡No! Sin embargo, pese a todos estos logros, Estados Unidos desconfía de él. Atentos. Senadores estadounidenses piden a Biden poner presión al presidente Bukele. No es la primera vez que Latinoamérica entera se enamora de un nuevo mesías que promete milagros y que termina convirtiéndose en un tirano. Lo que se está haciendo esta noche en la Asamblea Legislativa con una mayoría es un golpe de Estado. La denominada limpieza de casa, iniciada en El Salvador por el presidente, encendió las alarmas cuando la Asamblea Legislativa salvadoreña, donde los aliados de Bukele representan 61 de 84 escaños, destituyó al fiscal general de la República y a los magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia para reemplazarlos por otros. El Parlamento de El Salvador despide a los principales jueces del Tribunal Supremo. A veces pasan cosas muy tristes. Además, redujo la edad de jubilación a 60 años y el periodo de servicio de los jueces a 30 años, lo que dejaría a más de 130 jueces fuera del sistema de justicia en poco tiempo. En un país tan corrupto como El Salvador, es normal que Bukele quiera purgar a todos los jueces que fueron nombrados durante los anteriores gobiernos. Pero también es cierto que esta forma de hacer política es cada vez más autoritaria. ¿Es esto algo por lo que debamos condenarle? Pues en cierto modo, no. Nadie puede discutir que Bukele es extremadamente popular en su país y que ha ganado legítimamente las elecciones. Pero la concentración de poder siempre es una mala noticia. Y todo esto explica que Estados Unidos tenga miedo de terminar apoyando a un aspirante a tirano. El pueblo no nos mandó a negociar. Se van todos, tuiteó el mandatario, sugiriendo que podrían las destituciones continuar. Esta medida lo hizo merecedor de la censura del gobierno de Estados Unidos, la Organización de Estados Americanos, OEA, y organismos humanitarios, entre otros. Estados Unidos retirará fondos para El Salvador debido a las preocupaciones serias sobre los despidos de algunos jueces. Bukele, ahora con 39 años, siempre ha negado cualquier acusación de autoritarismo y afirma que sus adversarios se oponen a sus políticas porque se ven amenazados, que si fuera de verdad un dictador hubiese fusilado a los magistrados por declarar inconstitucionales los decretos que él había emitido durante el confinamiento del coronavirus. Recordatorio: cuidarse de Calamardo. ¿Te tiembla la mano para decidir o definir si hay dictaduras y cuáles son en Latinoamérica o no? No, por supuesto que no, al contrario. De hecho, creo que hay un punto muy importante que tocar ahí, Fernando, y es de que generalmente nos gusta señalar a nuestros dictadores menos simpáticos, pero nos gusta defender a nuestros dictadores favoritos. En Latinoamérica tenemos varias dictaduras, tenemos ahorita la que está gestando en Nicaragua, que probablemente llegó democráticamente, pero ahora la represión que está haciendo ya no es democrática. Caso de Honduras, hay gente que dice, no, Honduras no, porque Honduras es de derecha, pero Honduras es una dictadura, tanto que se impuso en una reelección ilegítima y luego perdió la reelección contra Salvador Narrala y luego hizo fraude en la elección, un apagón y luego estaba 5 puntos abajo, después de un apagón estuvo 5 puntos arriba. Eso es imponerse ante la voluntad popular y eso es una dictadura. Tenemos el caso de Venezuela, por ejemplo, Venezuela, probablemente cuando Chávez llegó en el 99 no era una dictadura, llegó por un voto democrático e incluso ellos se jactaban mucho de que su sistema electoral era muy bueno, certificado por el Centro Carter, etcétera. Pero de un tiempo para acá nadie puede dar que es una dictadura. Eso me agrada. Este fin de semana, dimes y diretes entre dos mandatarios, entre Nicolás Maduro y el presidente de El Salvador. Se han dicho de todo a través de redes sociales, también en declaraciones desde Cuba. Toda la controversia y la polémica diplomática empezó cuando el gobierno de El Salvador decidió expulsar a los diplomáticos maduristas que estaban en el país. Eso me agrada. Posteriormente, y Bukele reconoce además a Juan Guaidó como presidente de Venezuela. Claro. Eso me agrada. Definitivamente marcó su política exterior también respecto a Venezuela y esta fue una acción que fue incluso alabada por el secretario de Estado Mike Pompeo de Estados Unidos, quien sumó, ahora van 57 países que reconocen a Juan Guaidó como presidente interino. Una vez él los expulsa, Maduro no tarda y esa misma tarde, basándose en el principio de reciprocidad, expulsa a los diplomáticos que están
en Venezuela, o que estaban, porque ya regresaron a El Salvador. Pero estos diplomáticos que estaban en Venezuela, según decía Bukele, no eran de su gobierno. O sea, usted expulsa a quienes no fueron nombrados por mí. No pega una, señor Maduro, le decía por Twitter. A esta hora, todos los representantes del régimen de Maduro han abandonado nuestro país. Me informan que sus maletas iban llenas de pasta de dientes, jabón, desodorante y otras delicias que se encuentran por doquier en este país gobernado democráticamente por un pelele. El Salvador se convirtió en septiembre de 2021 en un laboratorio mundial con la decisión del presidente Nayib Bukele de adoptar el Bitcoin como moneda de curso legal. El objetivo, incentivar la inclusión financiera y abaratar el envío de remesas de los emigrantes salvadoreños, que corresponden a un 20% del PIB del país. Pero, según el FMI, la adopción de la criptomoneda implica riesgos asociados a la estabilidad financiera del país y del mercado y a la protección del consumidor. Porque no solo es que su valor sea especialmente inestable, algo que no se suele mencionar es que el Bitcoin es también especialmente lento. Mirad esta gráfica donde veis la comparación entre la capacidad de procesar transacciones que ofrece Visa, la compañía de tarjetas de crédito, y otras criptodivisas, incluida Bitcoin. Esto significa que en 3 horas Visa tiene la capacidad de procesar las mismas operaciones que Bitcoin en un año entero. Y por supuesto que Bitcoin puede mejorar, pero a día de hoy la realidad es esta. Así que si vives en Estados Unidos o en la Unión Europea, parece buena idea seguir funcionando con los dólares o los euros. El FMI dijo que es un obstáculo para que la nación obtenga un préstamo de la institución. El año pasado el país centroamericano buscó un préstamo de 1.300 millones de dólares, pero las conversaciones se han estancado por la preocupación del organismo por la criptomoneda. Señor Membreño, vemos muchos riesgos. Además, este pasado lunes el Bitcoin perdió la mitad de su valor de hace 3 meses. Si siguen cayendo así las criptomonedas, ¿cómo afectará esta bajada a El Salvador? En el sentido de que si alguien tiene Bitcoins y le pagan en esa moneda, y si recibe remesas familiares y de repente cae el valor del Bitcoin, entonces van a estar perdiendo mucho dinero. Hay muchas personas que han dejado de operar en Bitcoins a raíz de toda esta bajada, y lo más probable es que la gente pues quiera seguir funcionando en dólares y que no tengan interés en el Bitcoin. Al FMI también le preocupan los efectos en las arcas fiscales, especialmente por la emisión de bonos Bitcoin. El Salvador prevé emitir este año bonos respaldados con la criptomoneda por valor de $1.000 millones para conseguir fondos para construir un centro de minado, la ciudad del Bitcoin. ¿Es un final triste o un final feliz? Es un final y basta. Esa casita expropiese y este edificio expropiese. Este es un teatro expropiese. Caracas, expropiese. Esto allá en la esquina, expropiese. Jacqueline ahora, expropiese. Ah, pero eso está en manos del gobierno, ¿verdad? Señor alcalde, esa casita expropiese y este edificio expropiese. Este es un teatro.